A continuación vamos a hablar de síndrome coronario agudo. Esta es una enfermedad muy frecuente, una de las principales causas de mortalidad a nivel del país. Es necesario dominarlo prácticamente a la perfección en cuanto al manejo agudo, debido a que el tiempo es crucial y es necesario que la persona que tiene el primer contacto realice todas las medidas necesarias para disminuir la mortalidad del paciente. Durante la clase vamos a analizar algunos conceptos de anatomía, pasaremos luego por fisiopatología del evento coronario, continuaremos con clínica, diagnóstico y finalmente con tratamiento, tanto el tratamiento del evento agudo como el tratamiento crónico de estos pacientes. En la parte de anatomía seremos bastante superficiales debido a que ya existe un video respecto a anatomía del corazón que pueden revisar posteriormente. Del punto de vista arterial, podemos ver que lo importante de recordar es la irrigación del corazón. Tenemos dos arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda da la irrigación al ventrículo izquierdo mediante la interventricular anterior o descendente anterior y da la circunfleja que tiene también participación en el ventrículo izquierdo, pero una cosa relevante de esta es que también podría dar la irrigación de la interventricular posterior. Esto es en el 40% de los casos. En el otro 60% va a estar dado por la coronaria derecha. La coronaria derecha puede dar la irrigación del ventrículo derecho, la irrigación de la parte eléctrica del corazón y en el 60% de los casos va a dar la irrigación de la cara diafragmática mediante esta interventricular posterior o descendente posterior. La parte venosa no es tan relevante conocerla como médico general. En general realizaremos uso de esta anatomía cuando hacemos algún procedimiento invasivo, pero la verdad es que como médico general eso tiene poca relevancia. Vamos a dar un repaso muy breve. Cosas importantes. Toda esta flujo de sangre va a concluir en el atrio derecho, en lo que sería el seno coronario. Y desde hacia este seno coronario van a llegar lo que sería la vena cardíaca media, la menor y la mayor. La verdad es que conocer al 100% esta vascularización no es 100% relevante. En lo que respecta a un poco más específico la irrigación del corazón, respecto a la arteria coronaria derecha, lo importante finalmente es que esta va a dar esta rama hacia lo que sería el nodo sinusal. Y esto puede causar que infartos de la pared derecha puedan dar complicaciones eléctricas. También vamos a dar ramos hacia lo que sería el ventrículo derecho. Y esto puede explicar por qué pacientes que tienen infartos de pared posterior, que en muchos casos son por un infarto de la coronaria derecha, pueden tener falla ventricular derecha, lo cual se va a comportar completamente diferente a los infartos del ventrículo izquierdo y tienen un manejo diferente. Es por eso que es importante detectarlos. En el lado de la coronaria izquierda, cosas importantes es que la coronaria izquierda de nuestra ascendente anterior, esta tiene algunos ramos que son las arterias diagonales. Muchas veces vemos compromisos de las diagonales. Lo importante es que un compromiso que es de la diagonal, vamos a ponerlo acá, tiene una severidad que es mucho menor a un compromiso que es del tronco de la coronaria eh, de la arteria descendente posterior, perdón, anterior. Y es por eso que según dónde está la obstrucción podríamos darle mayor o menor gravedad. Por ejemplo, no sería tan raro en un paciente añoso plantear un manejo médico de una obstrucción de la diagonal de la descendente versus un manejo médico en el inicio, en el ostium de la arteria descendente anterior, en donde el compromiso va a ser mucho más amplio. O incluso a veces vemos compromisos que serían a nivel del tronco. Cuando hablamos de compromisos del tronco de la coronaria izquierda, nos referimos que es antes de la bifurcación de circunfleja y de descendente anterior, y por tanto afecta a ambas arterias. En cuanto a lo que sería la circunfleja, vamos a dar un ramo hacia lo que sería el atrio. Acá, como no hay tantos elementos eléctricos, no cobra tanta importancia. Luego vemos que hay algunos ramos marginales, que estos van a dar cierta irrigación al ventrículo izquierdo.
Y tenemos luego estos ramos posteriores que cuando se afectan podrían dar compromiso en la pared posterior y estos van a dar finalmente luego la irrigación a la descendente posterior. Recordemos que la pared posterior la tenemos que ver colocando derivadas adicionales, que sería B7, B8 y B9. Cosa importante, resulta que nuestro corazón recibe la irrigación desde el epicardio hacia el endocardio. Vale decir, en un paciente, lo vamos a poner en color azul, las arterias parten en el epicardio y terminan en el endocardio. Y por tanto, si yo en algún momento tengo una suboclusión, una disminución del flujo, el territorio que va a tener menor cantidad de irrigación va a ser siempre el territorio endocárdico. Y es por eso que el infarto que es suboclusivo o los infartos sin supradesnivel son siempre de endocardio. En cambio, cuando tengo un paciente que tiene una oclusión total, no le llega a ninguna parte del corazón la sangre. Y es por eso que en esos casos vamos a hablar de que el compromiso, cuando hay una oclusión total, es transmural. También se le suele decir infartos de tipo epicárdicos, y esto es porque se compromete desde el epicardio. Si planteamos lo que es un infarto, esto se basa en una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno. El corazón recibe un aporte de oxígeno que está determinado por dos cosas. Uno, que le llegue sangre al corazón mediante el flujo coronario, y dos, que le llegue oxígeno al corazón. Un paciente, por ejemplo, hipoxémico podría tener un infarto porque no tiene oxígeno en la sangre. Sin embargo, la causa más frecuente va a ser que hay una obstrucción a nivel de el flujo arterial de las coronarias. Ahora, esta obstrucción puede ser porque la coronaria no tiene una presión suficiente, que esto por ejemplo podría pasar en un paciente que tiene un shock, un paciente con un shock por cualquier cosa, un shock por ejemplo hipovolémico. Este paciente no va a tener suficiente presión de perfusión y es por eso que no va a llegar el flujo a su corazón. Podría estar con alteración en todo el cuerpo y además tener infarto por culpa de este shock. Sin embargo, otra de las causas, que es la más frecuente de infarto, sería que tenga una alteración en la resistencia, es decir, una obstrucción. Y esa obstrucción puede ser externa o interna. Por ejemplo, hay un caso de pacientes que tienen angina estable que se llaman puentes coronarios, que se refiere a que hay unos músculos en el corazón que de forma externa comprimen las arterias. O puede ser que tengan un problema a nivel de la arteria por dentro, en donde tenga una placa, por ejemplo, que impida el paso de la sangre. En lo que se refiere a cómo el corazón gasta el oxígeno, esto va a depender de varios elementos. En general, el gasto de oxígeno del corazón depende del estrés que tenga la pared. El estrés que tiene la pared depende mucho de cuánto se está distendiendo la pared. A mayor distensión de la pared y a mayor presión que se ejerza sobre la pared, el estrés que tiene es mayor. Y es por eso que un corazón que está recibiendo una sobrecarga de volumen suele tener mayor consumo de oxígeno y eso puede hacer que tengan cierta tendencia a la isquemia. Lo otro es la frecuencia cardíaca. Un paciente que le aumentamos la frecuencia cardíaca va a tener mayor demanda de oxígeno y la contractibilidad. Esto es también en parte un fundamento de por qué el paciente, cuando le colocamos un beta bloqueador, un medicamento que lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la contractibilidad, puede que tenga un mejor pronóstico en relación a la isquemia. Y eso es porque estamos disminuyendo la demanda de oxígeno que tiene ese corazón. En cuanto a la clasificación de los síndromes coronarios, tenemos los síndromes coronarios crónicos y los agudos. Los crónicos son vistos en otra clase. La angina estable es lo principal, pero también tenemos la angina microvascular o síndrome X,
tenemos la relacionada a los puentes miocárdicos y la vasospástica. En cuanto a los coronarios agudos, la división es si son de tipo subendocárdicos o si son de tipo transmurales. Ahora, como es una división de tipo fisiopatológica y nosotros clínicamente no vamos a poder ver eso, los vamos a dividir según la manifestación electrocardiográfica, que es lo que tenemos a mano. Y podríamos dividirlos en infartos sin subdesnivel, que se podría decir que se asocian a infartos de tipo subendocárdicos, e infartos con subdesnivel, que podríamos decir que se asocian a infartos de tipo transmurales. Esto no es 100% así. Podríamos tener un infarto con supradesnivel que tenga un compromiso subendocárdico extenso. Sin embargo, en general vamos a tener esa división en nuestra cabeza. En lo que se refiere a la fisiopatología de la placa aterosclerótica, esto lo vimos un poco en dislipidemia. En general tenemos una disfunción del endotelio. Esta disfunción del endotelio permite que el LDL pase más fácilmente a la capa íntima de la pared vascular. En la capa íntima el LDL se oxida. Ese LDL oxidado es fácilmente reconocido por los macrófagos y fagocitado, y además tiene la capacidad de activar más el endotelio para que puedan ingresar células inflamatorias. Las células inflamatorias que van a ingresar son principalmente monocitos, que van a favorecer a que existan más cantidad de macrófagos que puedan fagocitar este LDL oxidado. Adicionalmente se van a reclutar linfocitos, los cuales van a estimular mediante citoquinas a los macrófagos. El macrófago que va a fagocitar el LDL va a liberar factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a estimular más al endotelio y van a perpetuar la respuesta inflamatoria, y además van a ir a generar una estimulación de la capa muscular lisa. Esto va a hacer que empiece a haber un aumento de la capa muscular lisa y la pared se empieza a engrosar. Los macrófagos van a ir a colocarse a nivel del endotelio y van a formar esta placa aterosclerótica. Esta placa de ateroma va a eventualmente empezar a crecer por estos macrófagos que están ya sobrecargados de LDL, que en adelante los llamaremos células espumosas, las cuales van a ser finalmente los responsables de formar las estrías grasas y eventualmente formar estas grandes placas de ateromas. Estas placas de ateromas eventualmente reciben irrigación, la cual puede verse alterada, y esa irrigación, cuando se ve alterada, puede que forme centros de necrosis dentro de la placa, que eventualmente predisponen a más inflamación, y eventualmente esa inflamación predispone a ruptura de placa. Acá tenemos nuestras células espumosas que forman nuestras estrías grasas. Estas células espumosas están liberando citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a generar el crecimiento de la capa muscular y además pueden favorecer a que se forme un casquete fibroso a nivel de la placa. Este casquete fibroso en teoría puede ser incluso un poco protector, debido a que va a generar que la placa sea más difícil de romper. Sin embargo, esta placa que se forma eventualmente puede tener alguna lesión, y esa lesión que puede tener puede exponer factor tisular. Cuando se expone el factor tisular, se va a predisponer a la trombosis, y esa trombosis es lo que puede desencadenar un evento agudo. Mientras más eventos de trombosis existan, más factores de crecimiento pueden haber y va a progresar más el crecimiento de nuestra placa. Por lo tanto, si esa pequeña trombosis no genera un evento agudo, si fue algo transitorio, lo que va a hacer es que la placa empiece a crecer. Entonces primero tenemos una arteria normal que tiene una pequeña placa, y esta placa va a ir creciendo y creciendo. Según finalmente cómo vaya desenvolviéndose esto, según la cantidad de fibrosis que tenga, podemos tener un centro más grande o más pequeño. Los pacientes que tienen placas que tienen mayor cantidad de casquete fibroso suelen tener menos cantidad de eventos agudos. En cambio, los que tienen un casquete fibroso mucho más pequeño tienen una gran cantidad de centro ateromatoso,
son aquellos que suelen tener mayor riesgo de eventos, principalmente porque hay un poco de isquemia en esta zona central. Cuando el paciente tiene una rotura de placa, esta rotura puede formar la aliviación de este factor tisular, se produce finalmente la activación de la caja de coagulación, se empiezan a colocar plaquetas a nivel de la placa y eso lleva a lo que sería la trombosis de las coronarias. Esta trombosis de las coronarias, finalmente en un paciente que ya tenía un escaso lumen porque ya tenía una ocupación de la placa y que además tiene una disfunción endotelial que impide generar efectos de vasodilatación de tipo protectoras, van a ser los responsables de que llegue poco flujo a algún territorio y que desemboque eso en un evento isquémico que lleve a este infarto. Según donde se produzca la obstrucción de la arteria, podemos tener infartos de diferentes territorios. Nosotros podemos representar el territorio en el electrocardiograma. Cuando tenemos un evento en donde hay una obstrucción del flujo de la descendente anterior, esta descendente anterior va a generar un problema a nivel de el ventrículo izquierdo en su porción anterior. Este problema del ventrículo izquierdo en su porción anterior, según la altura en donde se produzca, puede generar un problema a nivel del septo o a nivel de la pared libre. Cuando es en el septo, se va a producir un infarto que se grafica como una alteración en V1 y V2. Pueden ver en el esquema que está en la derecha de la pantalla, en verde la cara septal. Cuando es más hacia abajo, compromete la pared libre y eso va a ser un infarto de pared anterior y eso va a comprometer lo que sería morados, creo, que sería V3 y V4. Cuando el compromiso es de la circunfleja, esto va a generar una afección del ventrículo izquierdo, pero de la pared lateral. Y esto se va a graficar en V5, V6, D1 y ABL. Y esto lo vamos a llamar como la pared lateral. Y por otro lado, cuando se compromete la coronaria derecha, si la coronaria derecha se compromete posterior a que existe la bifurcación y tenemos un compromiso de la descendente posterior, va a decir de la rama de la coronaria derecha, vamos a tener un compromiso que involucra la pared diafragmática, que sería esta pared posterior. En general el ventrículo derecho no se ve tan afectado, sino que es más ventrículo izquierdo, pero en su pared posterior junto con parte del septum. Y esto lo vamos a ver como un compromiso de D2, D3 y ABF, que se ve ahora en rojo, como la pared diafragmática. Si por otro lado el compromiso de la coronaria derecha fue mucho más alto, se va a comprometer el ventrículo derecho. Y al comprometerse el ventrículo derecho y además comprometerse el ventrículo, o sea, la pared diafragmática, tendremos un compromiso más extenso y con mayor mortalidad y que se va a manejar diferente. Este compromiso no lo vamos a poder ver graficado en el electrocardiograma y por eso tenemos que agregar derivadas adicionales, que las derivadas del lado derecho van a ser B3R, B4R, B5R, B6R. Pero nosotros solemos colocar solamente desde B4 hacia adelante. Entonces al colocar estas derivadas en el lado del hemitórax derecho podríamos ver alguna representación de un compromiso del ventrículo derecho. Ya entrando a lo que sería síndrome coronario agudo como tal, cuando existe una alteración de este aporte que es agudo, el paciente va a tener 20 minutos donde el corazón todavía puede manejar bien ese periodo de bajo aporte de oxígeno. Algunos dirán que este valor es 30 minutos, otros dirán 20. Y es por eso que hablamos que cuando un dolor torácico tiene una extensión de más de 30 minutos,
esto se va a considerar como un dolor inestable, porque ya con esa extensión podríamos decir que probablemente ese corazón va a tener daño miocárdico y al tener daño miocárdico puede tener las complicaciones derivadas de ese daño. Cuando este episodio tiene menos que ese tiempo, entonces ese paciente podría tener solamente una isquemia transitoria y puede que se recupere. Cuando pasa más de ese episodio, más de ese tiempo, el paciente puede alterar su capacidad contráctil y puede caer en falla en cuanto a la contracción. Ahora, ambos, ya sea más de 20 o menos de 20, pueden tener alteraciones a nivel de los electrolitos en el corazón y eso puede causar problemas de ritmo. Tanto los problemas de ritmo como los problemas de la contracción podrían llevar a una falla en lo que sería la capacidad del corazón para funcionar, que pueden llevar finalmente a la falla cardíaca. Y las alteraciones del ritmo, en algunos casos, podrían causar arritmias como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que pueden llevar a la muerte del paciente. Cuando existe una isquemia del corazón, existe una disminución del ATP. La baja de ATP genera que la bomba sodio-potasio no actúe de forma correcta. Eso aumenta el potasio a nivel del extracelular, aumenta el sodio a nivel del intracelular y aumenta el calcio a nivel del intracelular. El aumento del sodio va a causar que exista edema en la célula. El aumento a nivel del calcio va a causar que exista activación de algunos elementos como proteasas y como caspasas que pueden llevar a muerte celular. Pero lo que quiero que recuerden es que este aumento del calcio puede llevar a que junto con el aumento del potasio se altere el potencial de la membrana. Y esta alteración del potencial de la membrana es lo que va a llevar a arritmias. Y es por eso que los pacientes cuando sufren isquemia, mientras más tiempo, mayor todavía, es decir, los pacientes que tienen más tiempo de isquemia tienen más riesgo de presentar alteraciones del ritmo. Y este desbalance electrolítico tiene un tiempo de alrededor de 5 días en restituirse. Por lo tanto, cuando el paciente tiene un infarto, durante los primeros 5 días tiene alto riesgo de presentar arritmias. Por otro lado, este paciente también tuvo una alteración del metabolismo en donde al no tener oxígeno empieza a activar vías anaeróbicas. Eso va a generar aumento de la acidosis a nivel de la célula y eso también puede generar algún problema a nivel proteico. Finalmente eso va a llevar a que las células empiecen a morir y esto es lo que eventualmente desemboca en la disminución de la capacidad contráctil. Y aquí tenemos las complicaciones mecánicas y por otro lado las complicaciones eléctricas. Finalmente podríamos resumir que el paciente con infarto tiene alteración de la contractilidad. Esta alteración de la contractilidad puede causar el cuadro de un shock cardiogénico, o sea, una falla cardíaca. También los pacientes quedan con disminución del flujo por el corazón, un poco de éstasis, y eso podría causar trombos intracardíacos, que son los trombos intraventriculares. Por otro lado, el paciente puede tener alteración a nivel de la electricidad, y eso causa estas arritmias, y la necrosis a nivel del tejido puede llevar a inflamación y esta inflamación puede llevar a lo que sería la pericarditis inflamatoria, o sea, la inflamación del miocardio se pasa hacia el pericardio y causa esta pericarditis, que si la pericarditis genera mucha inflamación puede generar un exudado y ese exudado puede llevar a acumulación de líquido que lleva a un taponamiento cardíaco. Este taponamiento cardíaco puede llevar a un shock de tipo obstructivo. La necrosis también podría generar rotura de algunas partes del corazón, entre ellas una ruptura a nivel de una pared libre. La ruptura de pared libre podría hacer que la sangre saliera desde el ventrículo hacia el pericardio, también llevando al shock obstructivo. Podría haber una ruptura a nivel del septum interventricular, que lo que causa es que el corazón no funcione bien, o una ruptura a nivel de lo que sería un músculo papilar, que eso puede causar una insuficiencia mitral aguda, y todo esto puede llevar a una falla cardíaca y por tanto a un shock cardiogénico.
En el apartado eléctrico ya de cara al diagnóstico, cuando tengo un paciente que tiene un área de infarto, lo que ocurre es que mi paciente en lo que sería su pared ventricular, acá estamos dibujando una pared del ventrículo, tiene un territorio que está alterado. Vamos a partir con el infarto de tipo subendocárdico. Estas células que están alteradas no logran generar sus efectos de depolarización de forma correcta. Al no lograr depolarizar de forma correcta, lo que ocurre es que todo el resto del corazón se depolarizó en el QRS, pero esta zona no lo pudo hacer porque está alterada su capacidad de membrana. Entonces el corazón lo que hace es enviar luego, mediante nuestros GAP, electrolitos, o iones en verdad, electrolitos hacia esa zona que no pudo funcionar de forma correcta. Y al existir esto hay un flujo de cargas que va a tener una dirección hacia el endocardio. Ese flujo de cargas va a generar que a nivel del electrocardiograma, en lo que sería el ST, se vean alteraciones. Recordemos que en el ST nosotros teníamos que el corazón tuvo una depolarización y luego cuando todo está depolarizado quedamos en total quietud. No hay flujo de cargas hacia ningún lado hasta que ocurre la repolarización. Acá como hay flujo de cargas, entonces vamos a ver que el ST va a tener una fluctuación, una onda por así decirlo, que a eso le llamamos supra o infradesnivel del ST. En el caso de la isquemia subendocárdica, el flujo se está alejando de la derivada. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una onda negativa. Entonces vamos a ver que tenemos nuestro QRS y luego tenemos una onda negativa. Y esa onda negativa entonces va a ser el infradesnivel del ST y va a representar isquemia subendocárdica. Por otro lado, en el paciente con el infarto de tipo transmural, siguiendo el mismo ejemplo que antes, tenemos que en nuestro paciente existirá un compromiso de toda una coronaria. Eso va a tener una repercusión principalmente en el epicardio y una repercusión a nivel del endocardio, en ambas partes. Ese lugar isquémico va a recibir impulsos desde las otras zonas del corazón que no tenían conflicto y eso va a generar que hayan ondas que van a ir, como esto es circular, esta pared tiene una tendencia circular, los impulsos van a generar un eje que se va a ir acercando o va a ir saliendo del corazón y por tanto se va a acercar al electrodo que está midiendo. Y al irse acercando al electrodo que está midiendo van a generar un supradesnivel del ST. O sea, nuestro periodo de quietud que habíamos visto antes, ahora lo que tiene es un aumento a nivel del ST. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Vamos a dibujarlo de nuevo. Entonces, finalmente tenemos nuestro complejo QRS y ahora tenemos una alza del segmento ST. Y eso finalmente va a graficar lo que sería nuestro supradesnivel del ST. Generalmente la S se pierde y se ve más como el dibujo que está acá abajo. También eso va a ocurrir cuando la zona está completamente alterada. Sin embargo, en las fases iniciales podríamos ver solamente alteraciones a nivel de la repolarización. Uno podría plantear que esto es debido a la ausencia de ATP en la zona,
que el ATP va a ser completamente necesario para poder poner en marcha todos los sistemas de reproducción en la célula. Entonces, cuando tenemos un paciente normal, tenemos nuestro complejo QRST sin ninguna alteraciones. Y cuando tenemos isquemia, vemos alteraciones principalmente de la repolarización, vemos esta T que se torna negativa. Cuando tenemos ya una lesión del corazón, vemos esta alteración del segmento CT. Y cuando ya pasó un tiempo y hay un poco de necrosis en la zona, se ve algo que se le suele decir como un silencio en cuanto a la conducción en alguna zona, donde ya la célula no es solamente que la célula está alterada y le tienen que compartir o hay flujo de iones hacia esa célula que está lesionada, sino lo que ocurre acá es que nuestra célula se reemplazó por tejido fibroso, el cual ya no conduce. Y ese reemplazo por tejido fibroso genera cambios a nivel de la forma en la cual se depolariza el corazón. Y por lo tanto, nuestro ST ya no tiene problemas porque finalmente ya no es que existan flujos hacia esa zona, pero sí nuestro QRS se altera. Y lo que ocurre en esta alteración es que se forman zonas un poquito más negativas, que serían estas ondas Q. Que hablamos de Q patológica cuando esta onda es alrededor de 1/3 de la onda R, o es un poco más ancha con alguna mediadura. Entonces hemos dicho que la clasificación era en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, que podríamos decir que esto sería subendocárdico y se da por una disminución parcial, que es la palabra importante, de la irrigación de la coronaria, o con elevación cuando es con una disminución total de la irrigación de la coronaria. Cuando es sin supra-DST, podríamos hablar de una angina inestable cuando la isquemia no generó necrosis del tejido, o de un infarto cuando generó necrosis. Y la división de esto va a ser dado principalmente por la presencia de marcadores de daño miocárdico, que son elementos intracelulares que van a salir al extracelular, que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos realmente de infarto, el infarto va a ser cuando existió ese daño de la célula y existieron elevación de marcadores que lo que más se ocupa es la troponina, un elemento que debería estar dentro de la célula que salió afuera, lo podemos medir en la sangre. Hay otros más, pero este es el elemento principal. Y hablaríamos de que infarto al miocardio se referiría a la existencia de estos marcadores más la presencia de algún otro elemento sugerente de un infarto, o sea, de este episodio como isquémico, como por ejemplo que el paciente tenga dolor torácico, como por ejemplo que el paciente tenga cambios a nivel del electrocardiograma, ya sea que presente cambios agudos o que presente algún cambio posterior al evento como la Q, o que el paciente tenga por alguna imagen alteraciones de la contractilidad segmentarias que hablan de que hubo una lesión en un tejido, o que mediante un estudio angiográfico yo encuentre un trombo o una obstrucción a nivel de la coronaria. También un paciente que tuvo una muerte que tiene elementos que son sugerentes a lo que sería el infarto, pero que no logramos detectar las troponinas, se van a considerar igual como que fue un infarto. Y también a los pacientes que tengan evidencia de trombos a nivel de las coronarias, también se les podría considerar como que ese paciente tuvo un infarto. El infarto también lo podemos dividir en 5 tipos. Esto es una división que el tipo 1 y el tipo 2 yo diría que son los que tienen mayor relevancia para el médico general. Y el tipo 3 al tipo 5 tiene relevancia finalmente para el cardiólogo. El tipo 1 se refiere a cuando existe un infarto en donde existió un problema en la coronaria. Vale decir, recordemos que el infarto se da porque hay un desbalance entre lo que sería el aporte y la demanda. Y acá lo que existió es que el aporte disminuyó mucho más que la demanda. Vale decir, el problema acá es que había muy poco aporte.
la demanda se mantuvo igual. Sin embargo, el infarto tipo 2 se refiere a cuando el aporte está bien, pero el problema es que de todas formas existió este desbalance, pero fue porque la demanda subió. Entonces en el primero lo que ocurrió fue que el aporte disminuyó y en el segundo es que la demanda aumentó. Ejemplos de infarto tipo 1, una obstrucción de la coronaria. Ejemplo de infarto tipo 2, una taquicardia ventricular en donde existió un aumento de la frecuencia cardíaca y por tanto un aumento del consumo. El infarto tipo 3 es un paciente que tuvo una muerte súbita en donde se presume que puede haber sido un infarto. El infarto tipo 4 es aquel que tuvo algún procedimiento y este procedimiento tuvo una complicación. Todavía no hemos visto esto, pero cuando tenemos un paciente que tuvo un infarto tipo 1, nosotros resolvemos a este paciente con una instalación en las coronarias de algún elemento. Esta instalación de un elemento va a generar que en la coronaria exista una prótesis que le llamamos stent. O también puede ser que la coronaria esté completamente dañada, no tengamos la posibilidad de colocar una prótesis y lo que realicemos es colocarle un nuevo vaso, que es el bypass, que lo que hace es permitir saltar el territorio que está completamente alterado. Cuando durante el procedimiento de la instalación de un stent yo tengo una complicación y el paciente se vuelve a infartar, se le forma un trombo, yo hablo de un infarto tipo 4A. Cuando yo ya le coloqué el stent y el stent se me trombosó, yo voy a hablar de que ese paciente tiene un infarto tipo 4B. Y cuando el stent se restenosó porque ya lleva harto tiempo, entonces yo voy a hablar de un infarto de tipo 4C. Y cuando lo que pasó es que se trombosó el bypass que le colocaban a un paciente, yo hablo que tengo un infarto de tipo 5. Insisto, todo esto tiene más relevancia para el cardiólogo. Es necesario solamente que ustedes conozcan la jerga, pero el manejo de eso es del cardiólogo. Pero sí es importante para el médico general diferenciar entre un infarto tipo 1 y un infarto tipo 2. El infarto tipo 1, el manejo va a ser tratar de manejar esa trombosis de la coronaria, esa ruptura de placa. Le vamos a dar anticoagulante, le vamos a dar antiagregante, entre otras cosas. El manejo del infarto tipo 2 es detener ese aumento de la demanda. O sea, vale decir, parar la arritmia o si el paciente está consumiendo algún medicamento que le está aumentando la contractibilidad, disminuir ese medicamento, entre otras cosas. Ya hablando del cuadro clínico que nos permite identificar el infarto, lo esencial es diferenciar ese dolor torácico. En un momento hablamos de que la angina, se habla de angina típica y angina atípica. Yo acá lo que me importa más que si la angina es típica o no, es valorar si la angina es estable o no es estable. Un paciente puede tener un dolor de tipo anginoso que es estable, que este va a ser la angina típica. La angina típica, recordemos que es cuando tiene los tres componentes, que el dolor sea categórico con características de dolor cardíaco, que se va a hacer el dolor tipo opresivo, que tiene la irradiación característica, brazo, mandíbula. Que este dolor aumenta con el esfuerzo, o vale decir con el aumento de la demanda del corazón, y que disminuye con el descanso. Eso es una angina típica. Si tengo un paciente que tiene una angina, pero que esta angina tiene unas características diferentes a las que usualmente tenía, imagínense que un paciente tiene una angina que siempre le parte, que es una angina que se le va al brazo, siempre. Imaginemos que esto es porque tiene una circunfleja con una pequeña obstrucción que es crónica y que cuando el paciente se esfuerza le llega poca sangre a ese lado del corazón. Pero ahora dice que tuvo una nueva angina, pero el dolor se le fue a la mandíbula. Puede ser que ahora tenga una obstrucción de otra coronaria y esto es algo nuevo.
Entonces, cuando cambia un poco las características del dolor, yo podría plantear de que eso es una angina nueva y eso le vamos a llamar angina inestable. Lo otro puede ser que el paciente tenga un dolor que siempre parte con el esfuerzo, pero que ahora a este paciente el dolor le partió cuando estaba sentado, de repente. Y eso puede ser porque antes tenía una angina que tenía una obstrucción estable y que cuando aumentaba la demanda del corazón le dolía. Pero ahora se tapó completamente la arteria por un trombo. Por lo tanto, ahora no depende de la demanda del corazón, sino que no le está llegando nada de sangre. Eso también podría ser un evento. Y lo otro puede ser que un paciente tenga su angina de siempre, pero que dure más de 30 minutos y que el paciente trata de descansar y no se le pasa. Eso también se va a considerar como una angina inestable, ya que al existir tanto tiempo de isquemia, ese corazón probablemente va a empezar a presentar lesión de sus músculos. Y esto puede ser explicado porque o creció esta angina, esta obstrucción, o porque se empezó a trombosar y eso generó finalmente mayor oclusión. También vamos a darle más riesgo al paciente si es que éste presenta otros elementos como sudoración, náuseas, vómitos, que son síndromes adrenérgicos, de alteraciones de tipo autonómicas. Y también a veces los pacientes presentan otras complicaciones como presencia de taquicardia, presencia de insuficiencia cardíaca, pueden generar también síncopes, entre otras cosas. Una cosa relevante es que cuando se compromete el ventrículo izquierdo, el paciente presenta esta disnea, pero cuando se le compromete el ventrículo derecho, lo que presenta es hipotensión y presencia de ingurgitación yugular. Los campos pulmonares van a estar completamente limpios. Y es por eso que clínicamente podemos diferenciar un infarto de ventrículo derecho versus ventrículo izquierdo por el lugar donde se presenta la clínica. En cuanto al diagnóstico, tenemos dos elementos esenciales, el electrocardiograma y las enzimas miocárdicas. El electrocardiograma tiene la función de evaluar si tiene supradesnivel o si tiene otros cambios. El supradesnivel del ST, lo importante es que tiene que ser en la misma pared. Por ejemplo, si se me obstruye la descendente anterior, yo debería esperar que tengo alteraciones entre V1 y V4, pero una alteración en V2 y una alteración en D3, por ejemplo, que D3 es territorio de la descendente posterior, no tiene ningún sentido, anatómicamente hablando. Y es por eso que no lo puedo considerar como un criterio para poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, tengo que tener al menos dos derivadas de la misma pared para yo decir que eso realmente es categórico. El supradesnivel, se va a hablar de supradesnivel cuando sea un ascenso del segmento ST que sea mayor a 1 milímetro. Y yo lo que hago es contar la línea isoeléctrica, que la puedo ver con el PR, por ejemplo, o puedo ver la línea isoeléctrica después de la T, y veo cuánto existe de diferencia entre esta línea isoeléctrica y entre el supradesnivel, y donde lo que me importa ver es el punto J, que es donde parte este ascenso. Y si esto es mayor a 1 milímetro, o también hablaba en voltaje mayor a 0.1 milivolt, yo voy a decir que eso es categórico. Ahora, existen lugares que son V2 y V3 que suelen tener supradesnivel que son fisiológicos y que puede estar dado a veces con un poco más de demanda, etc. Y por tanto, en esos lugares voy a darle un punto de corte un poco más exigente. Esto va a depender de la cantidad de músculo que tiene el corazón. Vamos a decir que los hombres tienen más músculo que las mujeres, por lo tanto a los hombres les voy a pedir más exigencia de este supradesnivel. Y vamos a decir que los jóvenes tienen más músculos que los pacientes más añosos, y es por eso que a ellos también les voy a dar más exigencia. Por lo tanto, podríamos decir hombre joven, que vamos a hablar de joven, en este caso como menor a 40 años, hombre añoso, bueno, no es tan añoso, pero mayor de 40 años, y mujer. Hombre joven, vamos a decir que el corte va a ser mayor a 0.25.
hombre añoso mayor a 0,2 y mujer mayor a 0,15. Y esos van a ser los criterios en, el, en las derivadas V2 y V3. Para el resto, 0,1 mV. También hay otro hallazgo que podemos ver, como por ejemplo la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda. El bloqueo completo de rama izquierda no permite evaluar las alteraciones del ST. Y es por eso que la presencia de un bloqueo debe interpretarse como que el paciente tiene un supradesnivel, porque no puedo descartar el supradesnivel del ST. Si el paciente tiene un bloqueo que inició recientemente pero no tiene clínica, la verdad es que probablemente eso no sea relevante, un bloqueo nuevo solamente. Pero si el paciente tiene dolor torácico, está diaforético, le tomo un electro, tiene un bloqueo de rama izquierda que yo no conocía de antes, entonces eso debe interpretarlo como supradesnivel del segmento ST. Lo otro importante que se debe interpretar como supradesnivel del ST es cuando hay un supradesnivel de ABR. Resulta que como ABR no tiene otra derivada contigua, cuando tengo una alteración de ABR, en un supradesnivel de ABR, debo considerarlo como que ya está alterado, porque no hay nadie más que acompañe a ABR. Pero lo que sí puedo encontrar es que el resto de derivadas suelen tener un infradesnivel. Y eso es muy categórico de un compromiso del tronco, y esos son pacientes que tienen alta mortalidad. El infradesnivel del ST se considera como 0,05, o sea, medio cuadradito. Y eso lo voy a considerar como un elemento de isquemia subendocárdica. También otra cosa que voy a considerar como isquemia subendocárdica es la existencia de T negativas mayores a 0,1 mV o planas, y eso también tiene que tener derivadas contiguas para poder ser significativas. Eventos que también voy a considerar como posible evolución a un infarto con supradesnivel ST es la existencia de una T muy picuda. Cuando tengo una T que es muy grande y que es simétrica, que parece como una carpa de circo, también eso es una T que habla de isquemia y que generalmente evolucionan hacia lo que sería el supradesnivel del ST. En cuanto a las enzimas miocárdicas, se ocupa la troponina, que suele ser más específica, y también puede ocupar la CK. La CK está en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Por lo tanto, cuando aumenta la CK, un aumento de la CK puede ser por rhabdomiólisis o puede ser por un infarto. Entonces lo que yo hago es medir la CK más una porción que se llama CK-MB, que tiene mayor predominancia en el corazón. Cuando yo tengo un aumento de la CK, pero la CK-MB no aumenta, yo planteo que esto es rhabdomiólisis. Y cuando tengo un aumento de la CK y la CK-MB aumenta, tengo una sugerencia de infarto. El problema es que la CK-MB puede aumentar discretamente en la rhabdomiólisis, y es por eso que ese aumento lo vamos a decir que es un aumento proporcional. Vale decir, si la CK-MB aumentó en relación a lo que sería la CK total en más del 10%, entonces yo voy a decir que probablemente eso sí es por una alteración cardíaca. Algunos refieren 12%. Más de 15% es muy categórico. Menos de 10 es poco probable. Otra cosa que puedo ocupar es el ecocardiograma, que me puede ver algunas zonas de aquinesia, y la coronariografía, que me puede ver el lugar de obstrucción. Acá tenemos ejemplos de electrocardiograma. Tenemos que las alteraciones del ST no siempre van a hablar de infarto. Cuando el ST tiene un aumento que es ascendente y que si se dan cuenta el punto J, que es el punto donde comienza el ST, no tiene gran variación con lo que sería la línea isoeléctrica, eso no es categórico de un infarto, eso se llama sobrecarga de volumen solamente. Cuando tenemos, por otro lado, un aumento del ST, en donde acá tengo la línea isoeléctrica y realmente el punto J aumentó, esto sí puede ser más categórico de infarto. Entonces, esos pacientes probablemente yo voy a considerarlos como que tienen un infarto como tal. Ahora, una cosa que uno suele también ver es la parte superior de mi supradesnivel del CT.
podremos ver que en el infarto clásico, esta parte superior suele ser convexa, vale decir, va a tener una forma como la que estoy dibujando ahora. En cambio, en algunos pacientes podemos ver una forma que es cóncava. Esa forma cóncava a veces puede dar un poco de pericarditis. Sin embargo, para que sea pericarditis tiene que estar en todas las derivadas. Es por eso que yo les recomendaría que la presencia de un supradesnivel que es del punto J más de 2 centímetros lo consideren como infarto simplemente, independiente de la forma que tenga. Ahora, una cosa que a veces puede confundirnos un poco es la presencia de una onda como la que vemos acá abajo, en la onda F, en donde tenemos esta forma como de aleta de tiburón. Si se dan cuenta acá, el punto J está aumentado. Podemos decir que tenemos un supradesnivel del ST, sin embargo luego baja abruptamente y tiene esta T negativa. Esto es más categórico de algunas canalopatías, como lo que sería el síndrome de Brugada, entre otros. Y eso en general no va a estar asociado a una clínica de infarto. En cuanto a los infradesniveles del ST, también pasa lo mismo. Para que un infradesnivel sea categórico, necesitamos que sea un infradesnivel plano. Pueden ver en lo que sería la imagen A que este infradesnivel está ascendiendo. Ese infradesnivel ascendente es poco categórico de infarto. En cambio, en el B tenemos este infradesnivel que es plano. Este infradesnivel que es mucho más plano es mucho más categórico de infarto, sobre todo si tiene alteraciones de la T. Y en el C, la verdad es que es difícil de diferenciar, pero esto tiene una forma como de una cuchara o una cubeta. Y eso se suele ver en pacientes que tienen problemas con digitálicos. De todas formas, yo diría que cuando vean un infradesnivel que es plano y el paciente tiene clínica asociada, lo consideren básicamente como signos de isquemia subendocárdica. Habíamos hablado de la localización del daño. Una cosa que ayuda es buscar la pared. Tenemos la pared anterior que hemos visto que en general podríamos decir que es entre V3 y V4. Y una cosa importante es que a veces hay algo llamado las derivadas recíprocas, que pueden ser las imágenes especulares. Cuando yo tengo un supradesnivel en una derivada, yo en la derivada opuesta puedo ver un infradesnivel. Y eso me puede también ayudar a mí a discriminar. Por ejemplo, un supradesnivel de la pared anterior, yo podría ver también un infradesnivel en la pared diafragmática. Pero acá lo que va a mandar es el supradesnivel siempre. El infradesnivel me da lo mismo. Y no es que tenga dos lugares de infarto, sino que eso es una imagen especular. Cosa importante respecto a imágenes especulares es la pared posterior. Resulta que la pared posterior podemos tener un supradesnivel de la pared posterior por un compromiso de la circunfleja o de la coronaria derecha. Y este supradesnivel puede que yo no lo esté viendo porque yo no veo derivas posteriores. Pero voy a ver un infradesnivel en la pared anteroseptal. Entonces, un infradesnivel en la pared anteroseptal me va a obligar a buscar la pared posterior para ver si no tengo un infarto de pared posterior. Y otra cosa importante es que la pared derecha no tiene imagen especular, así que no puedo hacer este truco. Pero yo sé que cuando tengo un supradesnivel de la pared diafragmática, vale decir, de la pared inferior, este puede ser porque tengo una obstrucción de la coronaria derecha. Y si tengo una obstrucción de la coronaria derecha, puedo tener también un supradesnivel del ventrículo derecho. Y ahí tengo que buscar este ventrículo derecho. Por lo tanto, supradesnivel de pared inferior, buscar ventrículo derecho con derivadas derechas. Infradesnivel de pared anteroseptal, buscar supradesnivel de pared posterior. ¿Cómo los busco? En el gráfico A tenemos cómo se colocan las derivadas de la pared derecha y en el B tenemos cómo colocamos las derivadas posteriores, que las posteriores son B7 a B9. Algunas ocasiones especiales, pacientes que tienen bloqueo rama izquierda, lo habíamos hablado, acá no se puede evaluar finalmente el supradesnivel, por lo tanto vamos a considerar que este paciente tiene un
infarto con supraesnivel si tiene la clínica sugerente. Pero una cosa que también puede ayudar son algunos criterios que se llaman criterios de Sgarbossa, que lo que hacen es, a partir de ciertos elementos del electrocardiograma, determinar si el paciente tiene o no un supraesnivel de LST escondido en ese bloqueo de rama. Sobre todo para cuando el paciente tiene un bloqueo de rama conocido. Por ejemplo, el paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda de antes y ahora me llega, y este paciente tiene la capacidad de comparar, a veces es fácil ver, mira, este bloqueo de rama siempre ha sido con una característica distintiva y acá se ve una alteración de este bloqueo de rama, así que yo podría decir que tiene un supraesnivel. Pero cuando no tengo ese bloqueo de rama, sé que el paciente tiene el antecedente de bloqueo de rama izquierda, pero no tengo el electro para comparar, es un poco complicado. Y es por eso que existen los criterios de Sgarbossa. Lo que hacen básicamente es basarse en el siguiente criterio. Cuando yo tengo un bloqueo de rama, el bloqueo de rama izquierda, cuando tiene una onda negativa, que se ve mellada debido a que tiene la contracción muscular, generalmente suele tener luego una repolarización con un supraesnivel. Y cuando tenemos una onda positiva, tenemos una repolarización con un infradesnivel. Eso es lo normal en el bloqueo de rama. Si yo tengo que mi paciente tiene un supradesnivel que está desmesuradamente alto, yo podría decir que eso es patológico. Si yo tengo que el paciente en donde debiese tener un infradesnivel tiene un supradesnivel, yo podría decir que eso es patológico. Entonces me voy a basar en esos criterios. Y en base a eso, yo lo que podría decir es que si es que el paciente tiene una elevación que es mayor a 5 milímetros en donde debiese tener un supraesnivel, eso va a ser categórico. Y si es que por otro lado tiene un supraesnivel que es discordante con lo que debiese ocurrir, o sea, tiene un supraesnivel donde no debe tener un supraesnivel, eso también lo voy a considerar como un supraesnivel. Y por eso es que acá les coloqué un poco los criterios. Podemos ver, por ejemplo, que acá colocamos elevación de LST en una derivada con QRS positivo. La derivada con QRS positivo, lo esperable es que tenga un infradesnivel. Si tiene un supraesnivel, eso es categórico. Un infradesnivel que está en derivadas, aquí le puse V1, V3, pero en verdad lo lógico sería en una derivada que tenga un QRS negativo. Un QRS negativo no debería tener un infradesnivel. Si tiene un infradesnivel es que tiene isquemia en esa zona. Y la relación, la verdad es que cuesta un poco hacerla. Básicamente lo que se dice acá es valorar cómo está el supraesnivel en relación a lo que sería el largo de la S, pero yo encuentro que es un poco más fácil lo que se hacía antes, aunque no tiene tanta sensibilidad ni especificidad, que es ver un supraesnivel que es demasiado grande, más de 5 milímetros. Si de todas formas después tienen el tiempo, van a poder formar la capacidad de hacer la relación mucho más fácil. Los pacientes usuarios de marcapaso tienen el mismo problema. En estos pacientes se pueden también ocupar los criterios de Sgarbossa, pero tienen mucha menos especificidad, aunque es lo único que tenemos de momento de utilidad. Y el síndrome de Behrens es cuando tenemos una oclusión del tronco y la coronaria izquierda. Y estos son los pacientes que tienen un supraesnivel de ABR, que le hemos conversado, que es una pura derivada, así que no tenemos la forma de poder buscar una derivada contigua, pero lo que buscamos es que tiene un infradesnivel generalizado. Los marcadores que habíamos hablado anteriormente, hay varios. Tenemos la mioglobina que se aumenta muy precozmente, tenemos la CK y la CKMB, que hay que pedirlas siempre en conjunto, y tenemos las troponinas. Cosa importante, la mioglobina parte muy precozmente, es la más precoz de todas, y a las 24 horas ya está normalizada. No se ocupa mucho porque se eleva en el músculo esquelético y no hay una forma de diferenciarla del músculo esquelético a otro músculo, diferente de la CK total. La CK total tiene un inicio que es alrededor de entre las 3 a 8 horas, que dura alrededor de 48 horas, y esto es lo que va a ser más relevante,
Pero la ventaja es que como tenemos la CKMB, con la CKMB podemos diferenciar si ese aumento de la CK es por músculo esquelético o por músculo cardíaco. Por otro lado, cuando yo tengo un aumento de la troponina T es exclusiva a nivel del músculo cardíaco. Ahora, cuando hay algunos infartos de otras zonas, podríamos ver unas discretas elevaciones que lo vamos a ver más adelante, pero pensemos que troponina es cardíaco. Se eleva precozmente, en general 3 a 6 horas, y eso hace que sea más o menos similar a la CK. Por lo tanto, no tiene ninguna ventaja en este caso en cuanto al tiempo, pero la troponina T es más específica. Lo otro importante es que la duración es de 2 semanas, y es por eso que si un paciente tiene un reinfarto al día 5, por ejemplo, pedirle troponina T no nos sirve tanto. Puedo a veces ocuparla como para poder compararlo. Si por ejemplo tenía un paciente con troponina que iban bajando, iban ya casi normalizándose, digamos que iba en 200 de troponina, y ahora tuvo un nuevo ascenso, eso puede ser significativo. Sin embargo, si es que no tengo la capacidad de compararlo, entonces no me va a servir mucho. Pero sí me va a servir la CK total, que tiene una vida de 48 horas. Al quinto día yo no debería tener CK total. Si nuevamente veo CK total elevada, es que sí, el paciente tiene un nuevo infarto. Finalmente, a partir de todos estos elementos, yo digo, paciente que llega con dolor torácico sugerente de infarto, le tomo un electrocardiograma. Si tiene elevación del segmento CT, no hay otra cosa que hacer que manejarlo como infarto de tipo transmural y por lo tanto manejarlo como un infarto con supranivel del segmento CT. Y ya tenemos el diagnóstico. Igual se le suele pedir troponinas para hacer el diagnóstico retrospectivo, pero con eso suele ser suficiente y con eso ya podemos hacer tratamiento. Si por otro lado tenemos un paciente que tiene un dolor torácico o que tiene alteraciones del electrocardiograma, pero que no son superiores a nivel DCT, un infrasnivel o algún otro elemento inespecíficos, podemos llamarlo como paciente con un síndrome coronario agudo y este no tiene elevación del segmento CT. Este síndrome coronario agudo le voy a tomar troponinas. Si están normales, se van a convertir en una angina inestable. Y si están elevadas, va a ser un infarto agudo del miocardio, pero sin elevación del segmento CT. Por lo tanto, para que sea infarto, tiene que tener o el electro alterado con el supradesnivel, que luego igual le voy a hacer enzimas, o la elevación, la elevación de las troponinas, o sea, de las enzimas miocárdicas. Y si es que tiene el cuadro clínico pero no elevó troponinas, se llama angina inestable. El algoritmo de manejo sería paciente con dolor torácico, hago el estudio con el electrocardiograma, descarto que no tenga supra y si no tiene el supra, tomo las troponinas. Y acá voy a hacer una disquisición según el tiempo de evolución del paciente. Si el paciente tiene más de 6 horas de dolor y el paciente tiene troponinas normales, yo debería esperar que las troponinas ya hubieran aumentado. Por lo tanto, paciente con más de 6 horas de dolor con troponinas normales, ese paciente no va a elevar las troponinas ya, porque ya debiese haber aumentado con ese tiempo. Lo que yo hago es ver el riesgo cardiovascular que tiene con algunos scores de riesgo y podría yo decir que su dolor torácico no es por causa coronaria y lo puedo mandar para la casa para hacerle estudio o categorizarlo como una angina inestable y valorar según el riesgo si es que requiere estudio hospitalizado o se puede ir para la casa a continuar su estudio. Si por otro lado el paciente tiene un dolor torácico, tiene las troponinas normales, pero tiene menos de 6 horas de evolución, mi pregunta va a ser, ¿el paciente puede ser que todavía no eleve las enzimas? Entonces, que este paciente tenga el dolor torácico y que en unas horas más ya tenga elevación de enzimas. Entonces lo que se hace es repetir las enzimas a las 3 horas. Ahora, cuando yo en esa repetición de enzimas no tengo elevación, yo podría plantear que esto es una angina inestable o un dolor no coronario y mandarlo a estudiarse a la casa o valorar si se tiene que hospitalizar. Si por otro lado mi paciente tiene elevación, lo voy a considerar como un infarto sin superior nivel del ST y este paciente voy a valorar según el riesgo la necesidad de intervención inmediata o diferida.
Si por otro lado el paciente con dolor torácico tiene elevación en la primera instancia de enzimas, suele ser prudente hacer un nuevo control, principalmente para excluir que no sea otra causa de elevación de enzimas, que generalmente esas otras causas mantienen enzimas elevadas sin mucha variación. En cambio, el infarto tiene enzimas que aumentan. Este aumento se le llama curva enzimática. En general, si es que el paciente elevó estas enzimas, yo podría plantear que hay mucha probabilidad de que sea por infarto. Si las enzimas se mantuvieron estables, la probabilidad de que sea esa elevación por infarto es más baja. Ahora, cuando las enzimas están categóricamente aumentadas, que categóricamente aumentadas podríamos plantear 5 veces sobre el límite normal, yo a veces omito esa segunda toma de enzimas y lo clasifico como infarto directamente y lo manejo como tal. La probabilidad finalmente entonces de tener un infarto va a depender de este análisis entre marcadores, electrocardiograma y examen físico y anamnesis. Un paciente, por ejemplo, tiene una alta probabilidad de un síndrome coronario agudo si tiene troponina aumentada, si tiene alteraciones con un infradesnivel del ST, si tiene una historia en donde tengo, por ejemplo, diaforesis, donde tengo una insuficiencia cardíaca, o si tiene los antecedentes de enfermedad coronaria. Si el paciente dice, yo siempre he tenido una angina estable de hace un año de evolución, ese paciente tiene mucha más probabilidad de tener infarto ahora. Va a ser intermedio si tiene troponinas normales y si las alteraciones a nivel del electrocardiograma no son agudas, no tiene alteraciones a nivel del ST, o si tiene infradesnivel del ST, alteraciones inespecíficas. Si a nivel de el examen físico encuentro algunos elementos de enfermedad enfermedad vascular, por ejemplo, enfermedad arterial periférica, entre otros, pero el paciente no tiene la historia de angina, tiene solamente algunos elementos crónicos como diabético, como elementos de alto riesgo cardiovascular. Y va a ser baja en un paciente que no tiene antecedentes cardiovasculares, que no tiene factor de riesgo, que su dolor actual no es característico de dolor anginoso, que en el electro no tiene ninguna alteración o tiene alteraciones muy poco significativas y que tiene troponinas normales. En los pacientes que ya han sido intervenidos con angioplastía o bypass, cuando tienen un nuevo dolor torácico, yo podría plantear que tienen un reinfarto. Y esto yo lo podría valorar con la toma de troponinas, viendo una elevación nuevamente sobre el basal que tenía el paciente. Cuando no tengo un basal de troponinas, yo lo que puedo ocupar es la CK, como habíamos dicho previamente. Y lo otro que buscamos son nuevas alteraciones electrocardiográficas. Generalmente cuando hacemos la angioplastía del bypass, tomamos un electro de control post intervención, en donde buscamos la normalización de este electro, o al menos la normalización de las alteraciones del ST. Si acá vemos que esto que ya estaba normalizado vuelve a tener alteraciones, podríamos clasificarlo que es un nuevo evento coronario. En cuanto al diagnóstico diferencial del paciente con síndrome coronario agudo, del punto de vista del dolor torácico, tenemos otras causas de dolor torácico. Lo más frecuente son problemas como la costocondritis. Sin embargo, lo que yo tengo que ir a descartar son otras patologías de riesgo, como la disección aórtica, como pericarditis, entre otras. Sin embargo, la mayoría de las veces voy a tener una causa que no es de tanto riesgo, que suele ser la costocondritis, como hemos dicho, o otras causas del punto de vista pulmonar, por ejemplo, como una patología a nivel pleural. En cuanto a la elevación de las troponinas, en el mayor porcentaje de los casos, la elevación de troponinas, que es el falso negativo más habitual, es por falla renal. Cuando hay falla renal, aumentan las troponinas. ¿Cuánto aumentan? Depende mucho del laboratorio que se esté ocupando. En general, una enfermedad renal crónica que está en diálisis puede llegar a troponinas de 150, de 200, acá considerando como valor normal 40. Sin embargo, para decir como no
nunca más de 3 veces el valor normal. Un aumento de más de 3 veces el valor normal debería considerarse siempre patológico. Lo otro que puede aumentar las troponinas son el tromboembolismo pulmonar, que realmente lo aumenta porque hace daño miocárdico derecho, y también la hemorragia subaracnoidea y algunos otros eventos cerebrales podrían causar este aumento de las troponinas. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento intensivo que es principalmente para el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST y para el infarto sin supradesnivel pero con alto riesgo, y un manejo conservador que es para todos. El manejo intensivo es la reperfusión, que puede ser mediante fibrinolisis o mediante estudio invasivo con angioplastía o con bypass. Y el manejo conservador se basa en quitar el dolor mediante medidas antiisquémicas, antiagregar, anticoagular para poder evitar que progrese más la trombosis de la coronaria, estabilizar la placa para poder permitir que disminuya la inflamación de esa zona, disminuir el consumo miocárdico con betabloqueo y evitar finalmente las complicaciones arrítmicas, y también evitar la remodelación a largo plazo, que se ocupa también el betabloqueo y los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los ARA2. En reperfusión entonces, la fibrinolisis o la terapia pasiva son las dos terapias más utilizadas. En cuanto a la elección, siempre va a ser la angioplastía. Sin embargo, cuando tengo la incapacidad de hacer angioplastía, pudiese ocupar la fibrinolisis como una terapia. Sin embargo, voy a plantear que la fibrinolisis va a tener una capacidad efectiva solamente en las primeras 6 horas. Antiguamente se decía 12 horas, sin embargo actualmente se ha visto que las primeras 6 horas realmente tiene efecto, y realmente su efecto es ideal en las primeras 3 horas. Luego, entre las 3 y las 6 horas, la capacidad de éxito disminuye mucho, y solamente lo voy a ocupar si es que realmente el paciente no puede ir a una angioplastía y si está hemodinámicamente estable. Antiguamente se hacía fibrinolisis con streptokinasa. La streptokinasa tiene el problema de que si el paciente alguna vez ha ocupado streptokinasa, este va a formar anticuerpos contra streptokinasa, y en la segunda dosis de streptokinasa va a tener una reacción alérgica con un shock anafiláctico. Por tanto, tenemos ese problema, y además que da muchas complicaciones, hipotensión, entre otras cosas. Por eso actualmente se ocupan algunos inhibidores directos, que sería el alteplase y el tenecteplase, que tienen mucho mejor perfil de tolerancia. Cuando ocupamos estos medicamentos, lo que tenemos que ver es si la reperfusión fue exitosa o no, que eso se hace mediante la valoración del dolor. El dolor debe disminuir más de un 50%. El electrocardiograma tiene que tener una disminución del supradesnivel del ST en más de un 50%. Se suelen ver alteraciones a nivel de la T, que se suelen invertir, y también pueden haber un pic enzimático precoz en las enzimas. Las enzimas miocárdicas en general tendría que tener su pic alrededor de las 6 horas. Sin embargo, si acá tengo un aumento enzimático muy temprano, eso puede hablar de que se liberaron muchos radicales libres de oxígeno en el tejido miocárdico, y eso generó una primera lesión, o sea, un daño más precoz. Además que la sangre llegó nuevamente al tejido y por lo tanto pudo tomar estas enzimas miocárdicas que estaban saliendo hacia el espacio extracelular, que cuando el paciente está con una obstrucción generalmente no logra sacar este elementos fácilmente. Entonces el pico enzimático precoz fuera todo lo contrario que uno podría pensar, que es algo perjudicial, realmente es un marcador de que tu reperfusión fue exitosa, que está llegando sangre al tejido, por eso puede tomar esas enzimas, y que hay muchos radicales libres que generan un poco de daño, pero que finalmente a largo plazo eso es beneficioso. En cuanto a la angioplastía es la terapia de elección. Sin embargo, cuando ya pasaron más de 12 horas, generalmente el paciente ya no tiene mucho beneficio de esta. Un paciente de todas formas que tenga más de 12 horas, si es que tiene compromiso hemodinámico, igual se va a hacer angioplastía. Si es que tienen arritmias que tienen inestabilidad eléctrica, también se va a hacer angioplastía. Y si es que el dolor torácico es persistente o la fibrinolisis no fue exitosa, también se va a hacer angioplastía.
Hay tres tipos de angioplastia: con balón, con stent no medicado y con stent medicado. La con balón se ocupaba antes, ya estaba prácticamente en desuso. Se hacía con un balón, se metía una guía por la arteria que estaba obstruida, el balón se infla en la arteria y con eso se abre la arteria nuevamente. El problema de esto es que esa arteria se solía tapar con mucha facilidad, a lo cual le decimos restenosis. Para esto es que se decidió dejar una prótesis, una mallita por así decirlo, en esa arteria para evitar que esa arteria pudiese volver a restenosarse y se mantuviese abierta. Eso es el stent. El stent inicial, que es el stent de metal o BMS, de Bare Metal Stent, tiene disminución del riesgo de restenosis, pero el problema es que al ser un cuerpo extraño que quedó en la zona, aumentó el riesgo de trombosis. Este riesgo de trombosis más alto eh, ha sido uno de los principales motivos por el cual se empezó a dar doble terapia antiagregante. En cuanto a estos pacientes, igual tenían un riesgo de trombosis que era significativo a pesar de que fuese menor a la terapia con balón. Por lo tanto, luego se pensó en medicar los stents con una terapia antiproliferativa, que es rapamicina. Estos stent medicados lo que hacen es que el stent, al tener este compuesto, evitan la reacción de cuerpo extraño. El stent, al estar en la arteria, el endotelio se lo empieza a comer, por así decirlo. Vale decir, yo acá tengo una arteria, voy a colocar el stent que está por dentro de la arteria y la reacción de cuerpo extraño hace que la arteria empiece a comerse este stent como para cubrirlo, y al cubrirlo eso aumenta el riesgo de restenosis. Pero al cubrirlo con endotelio, el riesgo de trombosis disminuye, porque al no ser al cuerpo extraño no estar expuesto, la probabilidad de que se peguen plaquetas ahí es mucho menor. Lo que se hizo fue que se le colocó un medicamento antiproliferativo. Entonces voy a colocar acá un nuevo stent, que este stent tiene terapia que va hacia el endotelio, que evita que el endotelio se coma ese stent, lo recubra, y por lo tanto el riesgo de restenosis disminuye considerablemente. El problema es que al mantenerse el stent visible, la probabilidad de que una plaqueta venga y se agregue a esta zona es mucho mayor, y por lo tanto el riesgo de trombosis es muchísimo más alto. El bypass coronario se ocupa finalmente cuando no tenemos la posibilidad de colocar un stent porque la anatomía es muy tortuosa o porque hay demasiadas arterias comprometidas. Acá tenemos un ejemplo, un pequeño gráfico que resume las dosis de las terapias fibrinolíticas. A destacar, el tenecteplase se ocupa como un bolo único, una pura dosis, y lo cual es bastante cómodo de ocupar. El alteplase, en cambio, se ocupa una dosis inicial, luego una terapia de mantención durante 30 minutos y luego una terapia de mantención durante 60 minutos. La verdad es que ambos son igual de efectivos, sin embargo, la ventaja del bolo único da mucho beneficio al tenecteplase. En cuanto a las contraindicaciones para la fibrinolisis, yo debiese plantear como absoluto que un paciente que tiene una hemorragia intracraneal, que tiene una neoplasia intracerebral, algún aneurisma, accidente cerebral hemorrágico reciente, o que esté actualmente con una sospecha de un sangrado grave como una disección aórtica o una hemorragia interna activa, no le puedo dar un fibrinolítico. Y también podría considerar como una contraindicación relativa a algunos pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado. Por ejemplo, pacientes que estén muy hipertenso, un paciente que tuvo un SB isquémico en los últimos 3 meses, pacientes que han tenido traumatismo, pacientes que tienen una hemorragia interna hace un tiempo atrás. Lo principal es las úlceras pépticas que tuvieron hace un tiempo atrás, que están actualmente activas, aunque controladas, sin sangrado como eh, muy exsanguinante. Esos pacientes yo debiese plantear que si es que puedo voy a evitar la terapia antifibrinolítica. Finalmente, en base a todo esto, mi algoritmo va a ser el siguiente.
Si yo tengo un paciente con un infarto con supradesnivel del segmento ST, que va a ser el paciente que tengo acá, yo voy a plantear, yo sé que este paciente, si es que tengo más de 3 horas, la terapia con fibrinolisis es muy poco efectiva. Si tengo más de 6 horas, es nada efectiva. Por lo tanto, si el paciente lleva más de 6 horas, sí o sí, independiente que mi angioplastía quede muy lejos, yo lo voy a enviar a que se haga la angioplastía. Antiguamente se decía 12 horas, pero son 6 horas realmente lo actual. Si por otro lado yo tengo un paciente que tiene menos de 6 horas de evolución y que yo tengo la posibilidad de enviarlo a una angioplastía y esa angioplastía va a llegar rápido y rápido son 2 horas, yo voy a decir enviémoslo nomás. Total, enviarlo va a significar 2 horas de retraso en la terapia, sin embargo la angioplastía va a ser sí o sí mejor para este paciente. Si por otro lado lleva menos de 6 horas y yo tengo la posibilidad de enviarlo, pero se va a demorar más de 2 horas en llegar, ese retraso en 2 horas va a ser perjudicial para el paciente y por lo tanto yo voy a plantear que sería más prudente hacer la fibrinolisis en mi servicio y luego que ese paciente vaya a un centro donde le puedan hacer angioplastía para evaluar si en ese centro tienen que hacerle una angioplastía por una fibrinolisis no exitosa. Yo les recomendaría que acotaran este tiempo de 6 horas a 3 horas, ya que en 3 horas realmente es donde está el beneficio más claro de la fibrinolisis. En 6 horas es un poco controversial, pero de todas formas, si por ejemplo me dicen que el traslado se demora 6 horas en llegar y lleva 4 horas de evolución, probablemente la fibrinolisis es la mejor opción. Si me dicen por un lado que se demora 3 horas en llegar el paciente al lugar y lleva 3 horas de evolución, ya estoy saliendo del rango de la fibrinolisis y todavía va a llegar a la unidad en un tiempo menos razonable, menos de 6 horas, así que probablemente puede ser que sería mejor enviarlo de todas formas. Por otro lado, y una cosa es antes descartar contraindicaciones. Si el paciente tiene contraindicación de fibrinolisis, aunque el paciente se demore 2 horas y yo tengo como una revolución, igual lo voy a enviar, dado que yo no puedo hacer fibrinolisis en ese paciente. Por otro lado, los pacientes que no tienen supranivel del ST, cuando ingresen a nuestro servicio, lo que yo voy a hacer es plantear si requiere o no una coronografía de urgencia y si es que requiere una angioplastía o una coronografía, en cuánto tiempo tengo que hacerlo. Lo que yo hago es estratificar el riesgo del paciente según algunos scores. Ocupo el score de Grace y el score de TIMI. Son scores de riesgo de morir. Si un paciente tiene un TIMI score menor a 1 y un Grace menor a 140, su riesgo de morir es menor de un 1% de aquí a un tiempo de 2 semanas y con el Grace puedo incluso hacer una estimación a 6 meses. Ese riesgo de morir al ser tan bajo me permite a mí decir que puedo enviar al paciente a su casa y dejarle la indicación de que se haga una intervención diagnóstica de forma ambulatoria. Si por otro lado no cumple esos criterios, el paciente se hospitaliza. Y cuando se hospitaliza ese paciente, la pregunta ahora es ¿qué tan rápido debo hacerle la coronariografía para poder ver cómo están sus coronarias? Y para eso nuevamente ocupo estos mismos scores. Acá yo diría que el TIMI no es tan importante, sino que lo que más voy a ocupar es el Grace. Un Grace que es menor a 140 me va a decir que ese paciente tiene un riesgo bajo de mortalidad y por tanto tengo hasta 3 días para hacer la intervención. Un Grace mayor a 140 me indica que tiene un riesgo alto y le voy a hacer la intervención en el primer día. Si el paciente tiene un TIMI score de cualquier valor, da lo mismo el Grace, da lo mismo el TIMI, pero presenta inestabilidad eléctrica
inestabilidad hemodinámica o dolor torácico persistente, cualquiera de esos tres, yo voy a considerar que el paciente tiene una urgencia y tengo que hacerle una angioplastía dentro de las próximas 2 horas. Básicamente, este paciente, aunque sea sin supradesnivel del segmento ST, yo lo voy a manejar como un paciente con supradesnivel del segmento ST. Va a decir, voy a mandarlo a angioplastía y reperfusión inmediata. Cuando no hice reperfusión, la terapia conservadora, va a decir la terapia que es para todos, va a ser darle oxígeno si el paciente satura menos de 90. Se ha visto que cuando uno le da oxígeno a pacientes que saturan más de 90 en las primeras 48 horas, la hiperoxigenación puede causar un proceso de vasoconstricción. Y eso de vasoconstricción puede ser perjudicial para el corazón. Por eso solamente al oxígeno si están menos de 90. Tampoco la idea es tenerlo con hipoxemia, dado que esa hipoxemia puede ser perjudicial para el aporte de oxígeno al corazón. Voy a darle terapia antiisquémica. Antiguamente se ocupaba la nitroglicerina sublingual, sin embargo actualmente esto no se ocupa mucho debido a que no tenemos, está un poco en desuso este medicamento. Así que lo que uno ocupa es terapia con nitroglicerina intravenosa. Y acá, importante, esto está totalmente contraindicado si el paciente ocupa algún inhibidor de la fosfodiesterasa, que sería el Viagra, sildenafil entre otros, o si el paciente tiene una sospecha de infarto de ventrículo derecho. También está completamente contraindicado. También, si está muy hipotenso, tampoco puedo darlo. Y uno ocupa 5 microgramos por minuto y lo puedo ir subiendo según el dolor del paciente. La morfina también se puede ocupar. En general, uno ocupa entre 3 a 5 miligramos, aunque yo encuentro que es más cómodo dejar dosis de 2 miligramos que se pueden ocupar por una vez y la vamos repitiendo según la necesidad del paciente. Está completamente contraindicado, voy a ponerle 3 cruces de contraindicado, que se ocupen AINES en estos pacientes, y esto es porque los AINES van a disminuir la cantidad de prostaglandinas y las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador. Por lo tanto, al inhibir esto, el paciente va a tener mayor isquemia. La estabilización de placa disminuye la inflamación de la placa y esto se da a partir de las estatinas. Lo que se ocupa es atorvastatina a dosis alta, 80 miligramos. Se ocupa los primeros 7 días como mínimo, aunque algunos recomiendan ocuparlo 3 meses. Sin embargo, por la tolerancia, sobre todo en pacientes añosos, a veces acá se baja la dosis a 40 miligramos. Luego de estos 3 meses se ajusta según metas de LDL, según lo que vimos en dislipidemia. En cuanto a la antiagregación, se ocupa aspirina para todos los pacientes. Esto disminuye la mortalidad hasta un 70%. La dosis de carga es de 300 miligramos. Superar los 325 miligramos de aspirina llevan a una inhibición de la prostaglandina y por lo tanto vasoconstricción. Por lo tanto, nunca va a dar más de esa dosis. Antiguamente se daba 500, lo cual puede ser perjudicial. Luego de la dosis inicial se pueden ocupar 100 miligramos de mantención. Tenemos los antagonistas del receptor de ADP, donde lo que está más disponible en nuestro medio es el clopidogrel. El clopidogrel se puede ocupar como una dosis de carga de 300 miligramos y luego se ocupan 75 miligramos al día. Cuando el paciente va a ir a una angioplastía, yo necesito tener rápidamente clopidogrel en mi sangre porque eso evita el riesgo de trombosis hiperaguda del stent. Y es por eso que le voy a dar una dosis de carga de 600. Es importante que los pacientes que tienen más de 75 años han tenido mucha hemorragia con dosis de carga y es por eso que en esos pacientes se suele evitar esta dosis. Si un paciente no recibió su dosis de carga y está a puertas de ser intervenido con la angioplastía, se han visto protocolos con cangrelor como terapia intravenosa. Sin embargo, eso no está muy disponible en nuestro medio. En cuanto a otros medicamentos, tenemos el ticagrelor y el prasugrel, que han demostrado que son bastante eficientes. El ticagrelor tiene la ventaja de que ha reducido las complicaciones trombóticas y ha disminuido la mortalidad en los pacientes, pero tiene un pequeño aumento de la hemorragia.
El Prasugrel, por otro lado, se ha visto que en pacientes con riesgo de hemorragia o adultos mayores ha tenido muchos aumentos de estos eventos y es por eso que se suele evitar en esos pacientes. Sin embargo, también tiene disminución de las complicaciones trombóticas en relación al clopidogrel. Inhibidores de la eritropoyetina 2B3A, la verdad es que todavía nos faltan estudios para poder recomendarlos de una forma un poco más amplia. La anticoagulación. Antiguamente se ocupaba heparina no fraccionada 60 unidades por kilo en bolo. Actualmente se ocupa entre 70 a 100 en bolo. Luego se ocupa una dosis de mantención de 12 unidades y la idea de esto es anticoagular al paciente con un TTPA de 1.5 a 2 o a 2.5 en el mayor de los casos del basal del paciente. Y eso se hace mediante ajuste por TTPA cada 6 horas. Esto disminuye la mortalidad hasta un 25%. Ojo que si el paciente ya está anticoagulado porque ocupa anticoagulación por un inhibidor de vitamina K como una warfarina o una soniocumarol y el paciente tiene un INR de más de 2,5, no es necesario anticoagularlo con heparina. Entonces le hago controles seriados de INR y si es que baja de 2,5, ahí recién voy a partir la anticoagulación. La enoxaparina ha disminuido que es mejor que la heparina no fraccionada. Por lo tanto, siempre que pueda ocuparlo, la voy a ocupar. No se debe ocupar solamente en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica con velocidad filtrado menor a 30. La dosis es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea. Y se ha visto últimamente que uno podría dar una dosis inicial intravenosa de 0,5 miligramos por kilo que permite llegar al rango de anticoagulación mucho más precozmente. Fondaparinux tiene la ventaja de que ha disminuido la mortalidad, pero el problema es que se ha visto que hay más episodios de trombosis de los stents. Y es por eso que cuando uno va a hacer una angioplastía, se trata de evitar ocupar el fondaparinux. De todas formas es bastante caro y generalmente no lo tenemos disponible. En cuanto a terapia antirremodeladora, esto se tiene que instalar durante las primeras 24 horas. Los beta bloqueadores, siempre que el paciente no tenga una falla cardíaca, una falla de bomba, los voy a tener que instaurar. Y esto va a disminuir las arritmias y por lo tanto la mortalidad. Los pacientes que ocupan beta bloqueador, generalmente uno ocupa una dosis de inicio de una dosis bastante baja. En carvedilol se ocupan dosis de 3.125 cada 12 y los tengo que ir tratando de subir hasta la dosis máxima tolerada. El metoprolol no lo tengo tan disponible, pero la dosis es 50 cada 2 y la voy subiendo. El atenolol está bastante disponible en nuestro servicio, 25 ml cada 24, que la puedo ir subiendo hasta 50. Algunos usan 25 cada 12, argumentando que lo toleran un poco mejor los pacientes. La verdad es que farmacocinéticamente no es tan efectivo, sin embargo, puede que eso cambie un poco con el tiempo, ya que realmente de forma empírica como en estudios poblacionales, o sea, hay una ciencia que no es basada en la evidencia, sino que se hace estudios como sin tantos grupos control, sino basados en la experiencia en situaciones más reales. Se ha visto que tiene, la verdad es que bastante eficacia, así que puede que no sea algo tan malo. Ahora, el problema es que el atenolol no tiene estudios que lo respalden y esto es probablemente porque es un medicamento muy barato y es por eso que nadie le ha hecho estudios. Y lo que sí tiene estudio es el bisoprolol. Por lo tanto, en general se suele ocupar más bisoprolol que atenolol, aunque es más caro. Ahora, caro, 3.000 pesos, no es que sea tan caro, pero no está en los servicios públicos ampliamente distribuidos. Y acá la dosis de inicio generalmente son 1.25 a 2,5 y esto se ocupa una vez al día. La ventaja del carvedilol sobre el bisoprolol es que el carvedilol tiene un efecto que es alfa 1 y eso disminuye la poscarga y eso probablemente tiene una mejoría a nivel de la mortalidad. La desventaja es que como disminuye alfa 1 genera hipotensión y a veces uno no puede instaurar otros antihipertensivos como lo que serían los IECA por estar ocupando carvedilol. Y es por eso que en general estos pacientes que están tan inestables uno suele ocupar bisoprolol junto con un IECA o un ARA2. Y luego ya cuando el paciente tolere mejor por presión arterial, tal vez uno cambiaría a un carvedilol según la presión arterial del paciente.
Los YKWR2 se suele ocupar en el abril como terapia de primera elección y esto disminuye la mortalidad también un 10%, pero sobre todo porque disminuye las complicaciones a largo plazo. Lo importante con los YKWR2 es que si el paciente tiene una falla renal o está con hipercalemia, puede darnos bastantes problemas. Aquí hay una pequeña gráfico en donde te dice cómo instaurar las terapias. Durante los primeros minutos, esto es las primeras 2 horas, hay que instaurar las terapias básicas, la antiisquémica, la terapia de oxígeno y empezar con la anticoagulación y con la aspirina y el clopidogrel. Vale decir, tengo que manejar el trombo. Esto, acuérdense que tiene un evento de una trombosis y por lo tanto tengo que manejar la trombosis. Por lo tanto es esencial que yo ocupe la anticoagulación más la antiagregación. Esencial. Además, trato de instaurar la disminución de la inflamación lo antes posible con atorvastatina, aunque eso puedo diferirlo un poco. En cuanto a los pacientes con supra, van a ir sí o sí a angioplastía. Los pacientes que no tengan supra, si es que están con inestabilidad eléctrica hemodinámica también, y el resto va a seguir la terapia habitual. En lo que sería la terapia habitual, ya las 2 horas, entre las 2 horas y los primeros 2 días, tengo que ya partir la terapia con estatinas para disminuir la inflamación y tengo que iniciar con la terapia con los IECA o los ARA2 y la terapia con los beta bloqueadores. Es necesario que luego de esto, antes de que el paciente se vaya hacia la casa, debo hacer un ecocardiograma para poder valorar si el paciente tiene complicaciones. Y también se repite este ecocardiograma en el día 40 porque este primer ecocardiograma no me va a estimar bien la fracción de eyección, vale decir, no va a estimar bien cómo va a ser el desenlace que va a tener ese paciente, porque acá hay un proceso que se llama miocardio que está atontado y eso se produce por el periodo de isquemia, hace que no se pueda contraer bien hasta que disminuye la inflamación de ese corazón y eso se da generalmente en el día 40. Ahí realmente vamos a tener una real fracción de eyección de este paciente. Sin embargo, en este ecocardiograma podría ver cómo está la fracción de eyección de forma inicial y si tengo una fracción de eyección menor a 35, de todas formas se recomienda iniciar terapia con espironolactona, que también se ha visto que disminuye la mortalidad a largo plazo. Y luego, cuando tome el siguiente ecocardiograma a los 40 días, defino si se mantiene esta espironolactona o si se tiene que suspender. En cuanto a las complicaciones de estos pacientes, las complicaciones inmediatas más frecuentes son la presencia de arritmias, que estos son los primeros, en general pueden durar hasta los primeros 5 días, pero los pacientes las presentan en las primeras horas. Los primeros 2 días son los lugares de mayor riesgo. En cuanto a las alteraciones del ritmo, también durante los primeros días puedo encontrar bloqueos que también suelen resolver al día 5. Cuando tengo, por ejemplo, un paciente con un bloqueo AB de tercer grado, que es algo frecuente, este paciente no requiere un marcapaso definitivo, porque generalmente en el día 5 suelen responder. Si al día 5 ya no ha resuelto, ahí se va a plantear un marcapaso definitivo porque puede que haya hecho una fibrosis del nodo atrioventricular. Los shock cardiogénicos se suelen presentar por falla de bomba y también suelen ser durante los primeros días. Esto es por disminución de la capacidad contráctil. Se presentan principalmente cuando los pacientes no fueron a angioplastía de forma precoz. También hay más presencia de algunos infartos que se pueden dar por trombos intracardíacos. Y luego del día 5, entre el día 3 y el día 5, empiezo a presentar complicaciones que son de tipo mecánicas. Y acá tengo la rotura de los músculos papilares, la rotura de la pared septal o la rotura de la pared libre. Y que esto puede dar
una clínica de shock cardiogénico. Y luego de las 2 semanas puedo encontrar complicaciones inflamatorias como la pericarditis. Entonces acá tenemos complicaciones, trombo en el ventrículo izquierdo. Esto se va a dar principalmente porque el corazón queda con poca motilidad y lo que tengo que hacer es anticoagular al paciente. Aneurisma ventricular, esto se va a dar cuando el paciente tuvo un infarto muy severo en el corazón y este infarto de la pared anterior generalmente causó una debilidad de esa pared. Eso puede generar eventualmente mayor riesgo de trombos y también puede generar que haya mayor riesgo de rotura. Es por eso que estos pacientes se suelen manejar con cirugía. En cuanto a otros eventos, el pseudoaneurisma ventricular se da porque realmente hubo una ruptura de la pared libre, pero quedó sellada por trombos o pericardio. Estos pacientes suelen evolucionar también con alto riesgo de choque cardiogénico y se operan precozmente. La pericarditis, hay dos tipos de pericarditis, una que es inflamatoria y una que es inmunológica. La inflamatoria se llama pericarditis clásica postinfarto y la inmunológica el síndrome de Dressler. La pericarditis clásica se da en los primeros 5 días y estos pacientes tienen dolor torácico que suele ser un dolor más, no es opresivo, es como punzante y disminuye con plegaria mametana. Tienen un supradifuso a nivel del electrocardiograma y el manejo de estos pacientes es con dosis altas de aspirina. También se le puede ocupar colchicina, pero eso suele ser mal tolerado porque da un poco de diarrea, entre otras cosas. En cuanto a lo que sería el síndrome de Dressler, el síndrome de Dressler se maneja con dosis altas de aspirina y también con antiinflamatorios. Acá ya pasamos el periodo de isquemia, así que dar antiinflamatorios no es tan malo como antes. Y finalmente con eso hemos concluido todo lo que son los síndromes coronarios agudos. Eh, Espero que haya quedado lo más claro posible. No entré tanto en detalle en las complicaciones de la pared, complicaciones de las rupturas del músculo, como lo que sería la ruptura de pared libre, como lo que sería la ruptura de los músculos papilares, porque eso ya es un tema de shock cardiogénico, que probablemente lo verán en su clase de urgencias.